La guerra había terminado, pero el planeta todavía olía a fuego. Jacob caminó solo por las ruinas del campo de batalla alienígena. Sus botas aplastaban ceniza y vidrio bajo sus pies. Los barcos rotos yacían como ballenas muertas sobre la arena roja. Ya no era un soldado, solo un carroñero que buscaba tecnología sobrante para vender. Para sobrevivir, revisó su escáner, con la esperanza de encontrar algo valioso. Pero lo único que mostraba era basura, metal quemado, cables retorcidos, piezas inútiles. Suspiró y se secó el sudor de la frente. Entonces lo oyó. Una voz tan pequeña, tan suave, como un susurro llevado por el viento. Will, ¿serás mi papá? Jacob se quedó congelado. Se giró lentamente, con la mano cerca de su arma y el corazón palpitante. Miró alrededor de los escombros, esperando tal vez encontrar una trampa. Silencio de nuevo. Papá. La voz ahora temblaba, como si tuviera miedo de preguntar de nuevo. Siguió el sonido, pisando con cuidado una viga caída. Allí, dentro de la cáscara agrietada de una cápsula de escape, un par de brillantes ojos violetas se asomaban entre las sombras. Ella era pequeña, delgada, cubierta de suciedad y grasa. Su piel era de un azul pálido, sus brazos temblaban, su ropa estaba rasgada como trapos viejos. Pero sus ojos estaban llenos de algo que él no esperaba. Esperanza. ¿Quién eres? Jacob preguntó suavemente. La niña se estremeció y se apartó un poco, pero no corrió. Ella simplemente lo miró, parpadeando lentamente y con los labios temblorosos. Ella habló de nuevo. Eres humano, ¿verdad? Los humanos solían ser amables, dijo mi madre. Ella contaba historias. ¿Eres amable también? Jacob no respondió al principio. Él no sabía qué decir. Sea amable con él. Lo había perdido todo en la guerra. Su trabajo, su casa y, lo peor de todo, su hija. Tenía más o menos la misma edad que aparentaba esta chica extraterrestre ahora. Se arrodilló cerca de la cápsula de escape, manteniendo la voz suave. ¿Cómo te llamas? Ella dudó y luego susurró. Ya no tengo uno. Se lo llevaron. Me llamaron 93. Eso es todo. Pero quiero un nombre. Si me das uno. Jacob sintió un nudo en la garganta. Algo muy profundo dentro de él se agitó. Parecía tan débil, como si no hubiera comido en días. Sus dedos aferraban un juguete de peluche medio roto, probablemente de otra especie. Tenía un solo ojo y ella lo sostenía como si fuera un tesoro. Él ofreció su mano. Ella lo miró lentamente por un largo rato. Luego extendió sus pequeños dedos y lo tocó. Su piel estaba fría, pero su mano agarró la de él como si no quisiera soltarla nunca. ¿Por qué me pediste que fuera tu papá? Preguntó en voz baja. Porque ella dijo, con la voz quebrada, te vi mirando. No hacia mí como lo hicieron los demás. No parecía como si quisieras venderme o tirarme. Parecía como si tú también extrañaras a alguien. Jacob cerró los ojos. Los recuerdos de su hija regresaron de golpe. Su risa, sus dibujos. El último abrazo antes de la evacuación. Nunca la volvió a encontrar. Ahora esta pequeña niña extraterrestre lo miraba con el mismo tipo de ojos. Perdido, roto, pero lleno de esperanza. ¿Tienes hambre?, preguntó, cambiando de tema antes de que su voz se quebrara. Ella asintió rápidamente. Metió la mano en su bolso y sacó una barra de raciones. La niña lo agarró y se lo metió en la boca, masticando como una loca. Pero cuando lo vio observándola, se detuvo, avergonzada, y trató de comer más despacio. No tienes que fingir, dijo suavemente. Come. Es tuyo. Ella asintió y siguió comiendo, mientras las migajas caían de sus labios. Cuando terminó, se acurrucó nuevamente en la olla. Como un animal asustado, Jacob se quedó allí pensando que podía alejarse. Ella no era su responsabilidad. Alguien más la encontraría eventualmente. O tal vez no. Pero algo dentro de él susurró, no la dejes.
no como lo hicieron todos los demás. Él se quitó la chaqueta y la envolvió suavemente alrededor de ella. Sus ojos se abrieron y sus pequeñas manos se apretaron. El calor. Ella lo miró de nuevo con lágrimas en sus ojos alienígenas. ¿Eso significa que te quedarás?, preguntó ella, con la voz temblorosa otra vez. Él la miró y asintió lentamente. Sí, chico. No me voy a ninguna parte. Y por primera vez desde que terminó la guerra, la alienígena sonrió. Jacob se sentó junto al fuego, observando a la pequeña alienígena. La niña dormía envuelta en su chaqueta. Las estrellas sobre el campo de batalla en ruinas parpadeaban como si también intentaran olvidar la guerra. Se frotó la cara. Sus manos estaban cubiertas de polvo y arrepentimiento. Ella no tenía nombre, ni hogar, no quedaba nadie, solo él. Solo habían pasado unas horas, pero ya parecían años desde que susurró esa pregunta imposible: ¿quieres ser mi papá? Él seguía sin saber cómo responder. Ya no era el padre de nadie. En el silencio, escuchó un suave gemido. Estaba soñando, no teniendo una pesadilla. Su pequeño cuerpo se acurrucó con más fuerza y se aferró al juguete roto como si fuera ella. Última esperanza. Jacob apartó la mirada, intentando no sentir, pero algo en su interior volvió a quebrarse. Al amanecer, empacó su mochila en silencio. El fuego estaba apagado. El aire era frío. Se quedó de pie junto a ella, pensando que debería ir solo. Este lugar seguía siendo peligroso. Cazarrecompensas, carroñeros, patrullas, drones. Ninguno de ellos mostraría piedad a una niña alienígena. No podría protegerla. No por mucho tiempo. Jacob se giró, con el corazón apesadumbrado, y se alejó. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. No llegó lejos. Un sonido lo detuvo. Ni un grito, ni un llanto, solo el suave crujido de pequeños pies corriendo detrás de él. Luego, unas manos agarrando su pierna, abrazándolo fuerte. Lo siento. Su voz se quebró. Hice algo mal. ¿Papá? ¿Me vas a dejar? Jacob se quedó paralizado, con los ojos abiertos. Ella estaba llorando. Silenciosamente, como si hubiera aprendido a no llorar fuerte, como si los llantos fuertes fueran castigados antes. Se giró lentamente. Y allí estaba ella, descalza, delgada, asustada, pero aún aferrándose a él, aún llamándolo. Papá aún creía que podía ser alguien por quien valiera la pena quedarse. Jacob se arrodilló e intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Ella lo miró con esos grandes ojos violetas llenos de miedo, pero también de confianza. Se limpió la nariz con la manga y susurró: «Puedo caminar en silencio. No causaré problemas. No tienes que llamarme hija si no quieres. No me dejes solo otra vez, por favor». Cerró los ojos y respiró hondo. Había visto guerra, muerte, traición, pero nada dolía más que esta niña, suplicando que no la abandonaran, y ni siquiera era humana. Extendió la mano, la levantó con cuidado y la abrazó. Ella hundió el rostro en su pecho, su pequeño cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Jacob se levantó ahora cargando no solo a ella, sino una elección, una promesa, aunque no la hubiera dicho en voz alta. «Está bien, niña», murmuró. «Supongo que vienes conmigo», sollozó, luego esbozó una leve sonrisa. «Seré buena, papá». Caminaron juntos por las ruinas. Él la cargó cuando sus pies se cansaron. Él compartió con ella sus últimas raciones, obligándola a beber agua lentamente. Ella lo miraba como si fuera algo más que un hombre, como si fuera esperanza envuelta en piel. En un momento, le preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Jacob», respondió. Ella asintió pensativa. «Jacob, papá», rió entre dientes. A su pesar, solo Jacob está bien. Pero ella negó con la cabeza con seriedad. «Eres mi Jacob, papá». A medida que el sol ascendía, encontraron un viejo búnker, uno oculto,
medio cubierto de polvo y enredaderas. Jacob la examinó en busca de trampas, despejó la entrada y la condujo adentro. Había provisiones viejas, algunos paquetes de comida, mantas limpias, un espejo roto y un viejo olipad. Serviría por ahora esa noche. Mientras yacía en la cama improvisada, Jacob la vio observándolo. «¿Quieres que me quede despierto hasta que te duermas?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «Solo canta». «No sé ninguna canción alienígena», dijo, un poco incómodo. «Entonces canta una humana. Por favor», susurró. Él pensó por un momento, luego tarareó en voz baja una canción de cuna. A su hija le encantaba. La melodía era simple, suave y a medias. La oyó respirar con normalidad. Estaba dormida, a salvo por ahora. Pero Jacob no dormía. Se sentó con un viejo rifle a su lado, con los ojos fijos en la puerta. Porque en algún lugar, la gente la estaría buscando, no para salvarla, sino para usarla. No tenía ni idea de por qué, pero la forma en que había hablado de ser la número 93. La forma en que su ADN podría estar conectado a algo poderoso. Significaba que era más que una niña perdida. Aún así, a Jacob no le importaba lo que ella significara para él. Era solo una niña que pedía un padre. Y por primera vez en mucho tiempo, él mismo no se sentía tan perdido. Susurró a la noche: «Si hablara con las estrellas, no podría salvar a mi verdadera hija. Pero quizás esta vez, quizás pueda salvarla». Y afuera, a lo lejos, una pequeña luz parpadeante se activó. Un rastreador oculto en lo profundo de su vieja cápsula de escape. Acababan de enviar una señal. No solo la seguían, la cazaban. El viejo búnker estaba en silencio. Solo el suave sonido de una respiración llenaba el aire viciado. Jacob estaba sentado cerca de la puerta rota, montando guardia con su viejo rifle en la mano. La chica alienígena, acurrucada bajo una manta, dormía junto a una lámpara brillante hecha con tecnología recuperada. Sostenía su juguete roto cerca del pecho como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba. Jacob no dormía. Su mente seguía dando vueltas. Aún no sabía su verdadero nombre, de dónde venía ni a qué especie pertenecía. Pero algo le decía que no era solo una superviviente. Era algo excepcional. Tal vez algo poderoso. Llegó la mañana y, con ella, la niña despertó lentamente. Parpadeó hacia Jacob y luego sonrió. El tipo de sonrisa suave que solo una niña que se siente segura puede dar. «Buenos días, papá», susurró, todavía un poco tímida. Jacob asintió. «Buenos días, chico. ¿Dormiste bien?». Ella asintió y luego inclinó la cabeza, confundida. Se dio cuenta de que ella no entendía del todo lo que decía. A veces ella copiaba sus palabras, pero su comprensión era fragmentaria. Aún así, ella entendía más que palabras. Ella entendía el sentimiento. Jacob le trajo una pequeña ración de comida y le mostró cómo abrirla. Ella lo observó atentamente y luego hizo lo mismo mientras comía. Ella imitaba cada pequeño movimiento que él hacía, limpiándose la boca cuando lo hacía, incluso estirando los brazos como lo hacía después de comer. «¿Sabes leer esto?», Jacob preguntó, sosteniendo en alto el viejo olipad. Ella lo miró fijamente sin comprender. Luego presionó algunos botones al azar. La pantalla parpadeó, mostrando letras extraterrestres que no podía traducir. Señaló las letras y trató de pronunciarlas con voz entrecortada. «Pero curioso, ¿estás tratando de leer?», él preguntó. Ella asintió rápidamente. «¿Quieres aprender como tú?». Él sonrió y se sentó a su lado. «Muy bien, entonces, aprendamos juntos». Comenzó a enseñarle palabras humanas lentamente, señalando cosas a su alrededor. «Esta es una lámpara», dijo señalando, y ella repitió. «La lámpara». Se señaló a sí mismo. «Jacobo». Ella sonrió ampliamente. «Papá Jacob». Ella estaba aprendiendo rápido, quizás más rápido que los niños humanos. No fue solo copiar.
Era como si su cerebro absorbiera el significado directamente a través de la emoción y el tono. Intentó señalarla y dijo, «Necesitas un nombre». Hizo una pausa, bajó la mirada y susurró, «Sin nombre. Me llamaban 93. Eso es todo». Jacob negó con la cabeza. Nadie debería ser un número. Pensó un momento y luego dijo, «¿Qué hay de Mía?». Ella levantó la vista con los ojos muy abiertos y susurró la palabra en voz baja para sí misma. «Mía». «Mía», sonrió como si fuera el primer regalo que recibía. «Soy Mía», dijo con orgullo, señalándose a sí misma y luego a él. «¿Tu papá, Jacob?», tragó saliva con dificultad. «Sí, supongo que sí». Ese día transcurrió lenta pero pacíficamente. Jacob arregló unos aparatos viejos y Mía se sentó a su lado dibujando con un palo en el suelo polvoriento. Dibujó formas extrañas, tal vez letras de su antiguo idioma. Pero entonces empezó a dibujar dos figuras, una alta y otra baja, tomadas de la mano por encima. Un hijo con una sonrisa. Era infantil, simple y hermosa. Cuando se la enseñó, él sonrió y asintió levemente. «Eres muy buena en esto». Ella volvió a inclinar la cabeza y luego imitó su sonrisa. Exactamente la misma forma, al mismo ritmo. No era solo aprendizaje. Era vínculo, pero la paz nunca duraba mucho. Esa noche, mientras Jacob reparaba la cerradura de la puerta, una luz parpadeó en el olipad. Se detectó una señal desconocida. La tocó y un mapa abrió un punto rojo parpadeante cerca. Alguien buscaba movimiento y la señal se acercaba. Jacob maldijo en voz baja. Se giró hacia Mía, que tarareaba en voz baja y cepillaba el pelaje de su juguete. Se arrodilló rápidamente. «Mía, escucha». Ella levantó la vista, sintiendo su urgencia. «Tenemos que movernos». Ahora no lo cuestionó, no lloró. Simplemente se puso de pie, tomó su juguete y le agarró la mano. Puede que no entendiera todas sus palabras, pero lo comprendía. Sabía cuando tenía miedo y confiaba plenamente en él. Jacob empacó rápido, cogiendo la poca comida que tenían. Salieron por el túnel trasero usando antiguas rutas mineras que había sobre ellos. El búnker estaba siendo rastreado por sensores invisibles. Quienquiera que los estuviera rastreando había llegado mientras se movían por los oscuros túneles. «Mía», susurró. «Viene gente mala». Jacob asintió. «Sí, de esos a los que no les importa quien salga lastimado». Le apretó la mano con más fuerza. «Pero tú me protegerás, ¿verdad, papá?». La miró y, por primera vez, respondió sin dudar. «Sí, lo haré. Mía, pase lo que pase». Llegaron a una escotilla de salida rota que conducía a la superficie. Era de noche otra vez, las estrellas frías y silenciosas. A lo lejos, una nave flotaba silenciosa. Escudriñando la zona, Jacob se agachó y atrajo a Mía hacia sí. «Necesitamos ser invisibles», susurró. Ella asintió y susurró algo en su propio idioma. Y de repente, la arena a su alrededor se movió ligeramente, cubriéndolos como una manta. Los ojos de Jacob se abrieron de par en par. «¿Qué fue eso?». Mía solo sonrió tímidamente. «Mamá me enseñó». Solo una vez, Jacob no preguntó más. Pero en ese momento, se dio cuenta de algo. Mía no era solo una niña perdida. Era un don, tal vez incluso peligroso, en las manos equivocadas. Y ahora había confiado su vida a un hombre humano que apenas confiaba en sí mismo. Pero él no le fallaría. No como antes. Los vientos del desierto aullaban sobre la superficie agrietada del planeta. Jacob y Mía se agacharon dentro de los restos de una lanzadera ahuecada. Sus rostros polvorientos, respiraciones superficiales detrás de ellos. El cielo ya no estaba silencioso. Los drones estaban buscando, dando vueltas, zumbando como abejas metálicas furiosas. Algo andaba mal. Muy mal. Jacob sostenía un escáner en una mano y su rifle en la otra. El escáner parpadeó.
Detección de movimiento roja. Señales de vida, todas activadas, pero no de ellos. Desde el aire y las sombras cercanas, Mia estaba sentada a su lado, aferrada a su juguete. Sus grandes ojos violetas lo miraban con confianza. No dijo una palabra, pero no tenía por qué hacerlo. Jacob sentía su miedo oprimiéndolo como una niebla fría. Quería consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero no lo hizo. No, si así fuera, algo los estaba persiguiendo. No por comida, ni por venganza, sino por ella, susurró Jacob. Mantente cerca. Mia asintió, sus dedos aferrándose firmemente a su cinturón. Se acercó al borde del naufragio. Asomándose. Dos sombras se movieron en la distancia. Cazarrecompensas alienígenas delgados y con armadura, rastreadores de élite de los gremios de mercenarios. No cometían errores. Jacob se apartó y miró a Mia. ¿Encontraron? Nosotros, susurró. Ella no lloró. No gritó. En cambio, cerró los ojos y se llevó la mano al pecho. Un tenue brillo brilló bajo su piel, justo encima del corazón. Jacob abrió mucho los ojos. ¿Qué es eso? Mia dudó. Luego susurró, luz de sangre. Mamá dijo, si brilla, corre. Si brilla más, escóndeme. Jacob no sabía qué significaba eso, pero una cosa estaba clara. Su cuerpo no era normal. Había algo dentro de su sangre. Algo antiguo, algo deseado, y ahora venían por ello. Los cazadores se detuvieron cerca, uno de ellos arrodillado en el suelo. Habían captado la señal. La sangre de Mia, su propia existencia los llamaba. Jacob tenía que actuar rápido. Sacó el olipad de su mochila, agrietado y viejo, pero aún funcionaba. Recordó que tenía un escáner de ADN de emergencia incorporado. Miró a Mia. Necesito escanear tu mano. Ella asintió sin preguntar. Confiando completamente en él, presionó su mano contra el panel. El escáner parpadeó y luego zumbó suavemente. Coincidencia encontrada. Linaje del clan real. Estado Urana Prime. Recompensa activa por violación del código extinto. 800.000 créditos. ¡Viva! A Owen y la sangre de Jacob se le heló. No era solo una niña alienígena cualquiera. Era la última de un linaje real, y la galaxia había puesto precio a su cabeza. Con razón nos están cazando, murmuró. Creen que eres una reliquia, un arma o, peor aún, una amenaza. Mia parecía confundida. Reliquia. Jacob negó con la cabeza. No eres nada, Mia. Eres una niña. Y te mantendré a salvo pase lo que pase. Pero la señal del rastreador se hacía más fuerte. Jacob necesitaba una distracción. Metió la mano entre los escombros y sacó un lanzabengalas, viejo pero útil. Lo apuntó alto, lejos de donde estaban, y disparó. La bengala se elevó hacia el cielo, iluminándolo de un azul brillante. Los drones reaccionaron de inmediato, acercándose en masa. Los cazadores lo siguieron, con las armas desenvainadas. Creyendo haber encontrado su premio, Jacob no esperó. Me levantó y corrió hacia los túneles bajo el antiguo sistema de mantenimiento del Citán de choque, enterrado en las profundidades. A medida que descendían, el aire se enfrió, el ruido de arriba se desvaneció, pero también la luz. Y con él llegó el silencio. Finalmente llegaron a una pequeña cámara donde Jacob se detuvo a recuperar el aliento. Depositó suavemente a Mia en el suelo, apartándole el pelo de la cara. ¿Estás bien? Ella asintió. Corriste rápido. ¿Papá? Él rió entre dientes sin aliento. Supongo que aún lo entiendo. Pero su sonrisa se desvaneció al volver a mirar el escáner. Había aparecido una nueva señal. Una, no de los mercenarios, sino de algo peor. Una señal de IA, de grado militar, rastreando directamente su ADN. No para una recompensa, sino para eliminarla. ¿Por qué? Susurró para sí mismo. ¿Por qué la querrían muerta? Mia levantó la vista.
Porque soy un globo. Él asintió lentamente. Tal vez. O tal vez porque temen en que podrías convertirte. No conocía toda la historia, pero ya sabía lo suficiente. La sangre de Mia era la clave de algo poderoso. Tal vez tecnología antigua, tal vez poder político. Fuera lo que fuese, asustaba tanto a la gente poderosa que querían borrarla en silencio. Jacob se sentó a su lado y la abrazó. Susurró, digan lo que digan, no eres un arma. Ahora eres mi hija y no dejaré que te lleven. Mia sonrió suavemente, su brillo se desvaneció al volver a dormirse. Pero el escáner no se apagó. La señal seguía ahí, más fuerte que nunca. Sobre ellos, en el cielo orbital, una nave negra cambió de rumbo. Su casco, frío y silencioso. Era un piloto ocular fijo en un objetivo, un pequeño latido brillante en las sombras del desierto. La caza no había terminado. Acababa de comenzar. Llevaban 2 días escondidos bajo tierra en un pozo de mantenimiento olvidado bajo las ruinas de una antigua base minera. El aire estaba denso de polvo y las paredes gemían con el sonido del metal al moverse, pero en su pequeño rincón de oscuridad, una extraña pieza había crecido. Jacob estaba sentado cerca de una lámpara de pilas, arreglando una vieja radio. Mientras Mia tarareaba en voz baja cerca, había empezado a sonreír con más frecuencia. Sonrisas suaves, ahora tiernas, que hicieron que Jacob sintiera que tal vez, solo tal vez, todo podría estar bien. La observó atentamente mientras ella, sentada con las piernas cruzadas, dibujaba con un trozo de azulejo roto. En el suelo metálico, su dibujo era sencillo, pero lleno de significado, figuras tomadas de la mano, de pie bajo un sol radiante. Una tenía el pelo corto y barba. La otra tenía unas largas antenas y una pequeña corona. ¿Soy yo?, preguntó Jacob, señalando. Mia rió. Sí, tienes la cara áspera. Jacob se pasó una mano por la barbilla y rió. Sí, la tengo. Ella inclinó la cabeza y añadió otra línea a su dibujo. ¿Qué es eso?, preguntó. Ella respondió con orgullo. Esa es mi casa. Cuando todo esté a salvo, iremos juntos. Jacob no dijo nada. No quería romper su sueño, pero sabía que no les esperaba un hogar, solo peligro. Aún así, oírla decir, juntos, llenó un vacío en su interior. Más tarde ese día, mientras Mia dormía, acurrucada junto a su juguete roto, Jacob por fin consiguió que la vieja radio funcionara. La estática crepitaba en el aire. Entonces se abrió paso una señal. Punto, punto, punto. Alerta prioritaria. Punto, punto, punto. Sector 8. Señal real desconocida detectada. Nave en dirección a la Tierra. Punto, punto, punto. No atacar sin autorización. Punto, punto, punto. Repetir. Punto, punto. El mensaje se reprodujo en bucle. Jacob entrecerró los ojos. Una nave real. Eso significaba que alguien más sabía quién era Mia. Tal vez incluso alguien conectado con su pasado. Pero en cuanto se apartó de la radio, oyó algo que le heló la sangre. Un zumbido sordo en la tierra. Una vibración, el sonido de motores, grandes motores. Subió por una escalera hasta una escotilla oculta y echó un vistazo al exterior. El cielo sobre el desierto ya no estaba vacío. Ardía rojo con fuego. Estelas. 3 naves de guerra habían entrado en la atmósfera. Sus propulsores iluminaban el crepúsculo como meteoritos cayendo del cielo, y una de ellas ostentaba el símbolo que Jacob había visto en el escudo real de la Scanti Urana de la DNA. Bajó corriendo. Mia, despierta, susurró. Sacudándola suavemente, abrió los ojos lentamente, parpadeando, papá. Él la recogió rápidamente. Tenemos que movernos ahora. Ella no preguntó por qué, solo asintió y agarró su juguete con fuerza mientras salían del túnel. Podían ver los barcos flotando sobre el desierto. Uno de ellos ya había enviado un aterrizaje.
Figuras altas y esbeltas con armaduras escudriñando el suelo. Jacob y Mía se mantuvieron agachados, moviéndose entre las sombras de partes oxidadas de barcos y torres rotas. Se detuvieron detrás del núcleo de un motor cuando de repente Mía tiró de su manga. «Papá, conozco ese símbolo», dijo, señalando el barco más cercano. «Ese es el escudo de la familia de mi madre». Jacob la miró fijamente. «¿Estás seguro?» Mía asintió. Ella solía dibujarlo en mi brazo con pintura brillante para que no lo olvidara. Jacob sintió que algo se apretaba en su pecho. Este barco estaba allí para ayudarla o para terminar lo que otros habían comenzado. Luego, a través de un altavoz, una voz resonó en la arena. Royal Descendant 93. Su ubicación ha sido confirmada. Por orden del Consejo, usted será puesto bajo custodia protectora. Por favor, no te resistas, Mía. La mano de Jacobs agarró con más fuerza. No quiero ir con ellos, susurró. Quiero quedarme contigo. Jacob se arrodilló junto a ella, con el corazón latiéndole con fuerza. No dejaré que nadie te lleve, prometió. Pero en el fondo, sabía que los superaban en número, en armamento y que no tenían tiempo. Los soldados comenzaron a dispersarse y acercándose. Jacob miró desesperadamente a su alrededor buscando dónde esconderse. Fue entonces cuando Mía hizo algo que él no esperaba. Ella dio un paso adelante. Su pequeño cuerpo volvió a brillar débilmente, como antes. Levantó ambas manos y susurró una palabra en su lengua materna. El suelo bajo sus pies brillaba. El cielo palpitó y luego una onda expansiva explotó hacia afuera. Polvo, luz y sonido estallaron en toda la zona. Los soldados quedaron inconscientes y sus escáneres se sobrecargaron. Incluso la nave de arriba se tambaleó en el aire antes de estabilizarse. Jacob puso a Mía a cubierto mientras las alarmas sonaban en los trajes de los soldados. «¿Qué hiciste?», preguntó con los ojos muy abiertos. Mía también parecía asustada. «No fue mi intención. Simplemente ocurrió cuando se acercaron demasiado. Duele. Pero tuve que hacerlo». Jacob la abrazó fuerte. «Está bien. Nos salvaste». Pero encima de ellos, una de las naves apuntó su cañón hacia el lugar del accidente. Y a lo lejos, una voz ladró entre los camps. «Olvídate de la captura». Cambió a eliminación de amenazas. «Ella está activada. Ella es demasiado peligrosa para vivir». Jacob miró al cielo. Su corazón se acelera. Estaban a punto de ser borrados. No porque fueran criminales, sino porque Mía había demostrado un poder que ni siquiera entendía. Poder nacido en su sangre. Él la miró y susurró: «Dijiste que ese barco tiene el símbolo de tu familia. Entonces tal vez a alguien allá arriba todavía le importa». Activó el lanzador de bengalas de emergencia, lo apuntó directamente a la nave y disparó, no como un arma, sino como una señal. Un último llamado desesperado por misericordia. La bengala roja se elevó hacia el cielo color sangre. Y en ese momento, Mía volvió a sonreír, justo antes de que el mundo explotara en ruido. El cielo todavía brillaba rojo. El humo se elevaba desde el suelo del desierto como el aliento de una bestia herida. Jacob abrazó a Mía con fuerza mientras las explosiones resonaban a su alrededor. La bengala que había lanzado ahora se apagaba en el cielo, pero había hecho algo. El buque de guerra con el escudo real se había detenido. No había disparado. Aún no. Pero los otros barcos, los mercenarios, no esperaban. Ya estaban desplegando más drones, más soldados, más potencia de fuego. A ellos no les importaba si Mía era una niña o una miembro de la realeza. Acaban de ver un objetivo que brillaba con un poder prohibido. Jacob arrastró a Mía detrás de una pila de escombros quemados. Tenía las manos sobre los oídos y su cuerpo temblaba. Se arrodilló a su lado y sostuvo su rostro entre sus manos. «Mírame, Mía», susurró. Abrió los ojos lentamente. Las lágrimas se aferraban a sus pestañas. «No voy a dejar que te lleven. Eres mía ahora. ¿Me oyes?».
Ella asintió lentamente. Sus labios temblaban. Soy tuyo, papá. Siempre. No tenía ejército. Sin respaldo. Ni siquiera un equipo decente. Solo un rifle, un generador de escudo medio cargado y una feroz voluntad de proteger. Pero a veces eso era todo lo que un ser humano necesitaba. A veces un solo corazón era más ruidoso que una flota. Jacob encendió la pantalla del pecho del viejo traje y grabó un mensaje. Atención. ¿Hay alguien ahí todavía? Este es Jacob Monroe, carroñero humano. Estoy con un niño, un sobreviviente. Ella no es una amenaza. Ella es una niñita. Ella me llamó papá y decidí quedarme. Si quieres venir por ella tendrás que pasar por mí. Envió la señal a través de canales abiertos, esperando que alguien escuchara, incluso si no les importaba. Tal vez les importaría un niño indefenso que brilla en el viento del desierto. Se puso de pie y activó la burbuja escudo. Un zumbido bajo los rodeaba. Apenas lo suficientemente fuerte para contener el fuego de armas ligeras. Él tomó posición frente a ella. Rifle apuntando a las sombras. Ya no era un soldado, pero algo dentro de él había regresado. No es entrenamiento, ni memoria muscular, sino propósito. Un rayo brillante se disparó desde la distancia, impactando el escudo y crepitando como un rayo. Jacob no se inmutó. Otro rayo le siguió. Luego un tercero. Él permaneció inmóvil, protegiendo a la chica que estaba detrás de él. Mia se arrastró cerca y colocó su mano brillante sobre su espalda. «Puedo ayudar», susurró. «No», dijo rápidamente. «No es necesario. Simplemente agáchate. Pero yo también quiero protegerte». Ella susurró de nuevo como si me protegiera. Entonces ocurrió algo extraño. El traje de Jacob se revolvió maltrecho y medio muerto. De repente se activó no por la batería sino por ella. Su mano brilló más y las líneas de la armadura se iluminaron con el mismo tono violeta suave. Diseño de tecnología antigua olvidada despertado por su tacto. Jacob sintió que la fuerza recorría el traje. Los sistemas se hunden. Afilado de sensores. Él la miró sorprendido de que hicieras eso. Ella sonrió a pesar de su miedo. Mamá dijo, mi luz hace que las cosas rotas recuerden. Tal vez hizo que tu traje también lo recuerde. Jacob se giró justo a tiempo para ver a 3 enemigos blindados saliendo del humo. Levantó el rifle, ahora más firme que nunca, y disparó. Los disparos dieron en el blanco. No para matar, sino para incapacitar. No quería acabar con vidas, solo proteger una. Detrás de él, Mia se arrodilló y susurró de nuevo. Sus luces se extendieron por el suelo como una ola, y allí donde tocaban las cosas crecían. Vides verdes, flores brillantes, hierba suave en el polvo. Incluso en la guerra, su poder eligió la vida. Desde el cielo descendió una nueva nave. Era pequeño, elegante y silencioso, marcado nuevamente en oro con el escudo real. Y esta vez, la escotilla se abrió. Una sola figura apareció alta, cubierta con una capa y luciendo el mismo símbolo brillante que los dibujos de Mia. Se quitó la capucha, revelando una piel del mismo azul suave que los ojos de Mia. Mia, mayor pero familiar. Ella gritó suavemente y con voz temblorosa. La niña se quedó paralizada y luego miró desde detrás de la pierna de Jacob. «Madre». Jacob bajó su arma, confundido. Mia se puso de pie lentamente, dando un paso tembloroso hacia adelante. La mujer corrió hacia ella y se arrodilló, atrayendo a la niña hacia sus brazos. Las lágrimas corrieron por sus caras. «Pensé que te habías ido», susurró la mujer. «Pensé que te habían matado». «Lo intentaron», dijo Mia, abrazándolo fuerte. «Pero papá me salvó». La mujer miró a Jacob con ojos llenos de emoción. «Eres el humano que se quedó». Jacob asintió, aún sin saber qué decir. Ella dio un paso adelante, inclinando ligeramente la cabeza. «Gracias. De verdad que salvaste a mi hija cuando la galaxia se dio por vencida con ella».
Jacob meneó la cabeza. No la salvé. Ella me salvó. Pero el momento de paz no duró mucho. Los semen crepitaron de nuevo. Buque no identificado. Retírate o serás destruido. El objetivo 93 está bajo orden de eliminación. La mujer se mantuvo erguida y sostuvo la mano de Mia. No, ella está bajo protección real. Los sistemas de su nave se activaron y un escudo de energía brillante cubrió el área. Otras naves reales respondieron en órbita, reconociendo su autoridad. Los mercenarios hicieron una pausa y recibieron nuevas instrucciones. La confusión se extendió entre sus filas a medida que la política interfería con el profeta. Jacob exhaló lentamente. Por ahora, estaban a salvo porque él se había mantenido firme. Porque un ser humano se atrevió a proteger a un niño que nadie más quería. Se arrodilló junto a Mia y le cepilló el cabello suavemente. ¿Estás bien, pequeña estrella? Ella sonrió brillantemente. Ahora soy papá y estoy muy por encima de ellos a través de sistemas y planetas. La gente empezó a susurrar sobre un hombre que se enfrentó a las flotas por una niña que ni siquiera era de su especie, pero que se convirtió en su hija de corazón. Las estrellas de arriba brillaban más que nunca, como si la galaxia misma se hubiera detenido a presenciar lo que estaba sucediendo en la polvorienta superficie de abajo. Jacob estaba de pie junto a Mia, su rifle finalmente bajado, su armadura ahora tenue, su luz desvaneciéndose después de ser cargada por su toque brillante. Pero ya no estaba preocupado. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque ya no estaba sola, tía. Él tampoco lo era. La madre de Mia la abrazó suavemente como si fuera un tesoro invaluable que regresaba después de años de dolor. Su túnica real ondeaba detrás de ella mientras los guardias rodeaban el lugar de aterrizaje. Con las armas abajo, pero incluso en su presencia, Mia siguió sosteniendo la mano de Jacob. Ella no quería dejarlo ir. Ni ahora, ni nunca. La nave emisaria real se abrió por completo, revelando que de ella salía un consejero de alto rango. Era alto, su piel de un tono azul más profundo, sus ojos agudos y calculadores. Se inclinó formalmente hacia mí, como madre, Su Alteza. El consejo está esperando su regreso, dijo con voz firme pero respetuosa. El niño deberá ser presentado. Su existencia debe ser confirmada oficialmente. El estómago de Jacob se revolvió. No confiaba en él, ni siquiera un poco. Mia se acercó a Jacob y susurró, «No quiero dejarte». Antes de que Jacob pudiera responder, la madre de la reina Mia levantó la mano. «Ella no irá a ninguna parte sin él», dijo con firmeza. Su voz llena de poder. El consejero parpadeó sorprendido con el humano. «Ella está viva gracias a él. Sonríe gracias a él. Si ella confía en él, yo también». Los guardias se miraron unos a otros inseguros pero no dijeron nada. Jacob era solo un carroñero, un hombre sin rango, sin linaje, sin armadura de oro. Sin embargo, ahora estaba en el centro de un lugar de aterrizaje real y la galaxia lo estaba observando. Subieron al barco juntos, Jacob, Mia y la reina. A medida que se elevaba en el aire, el desierto de abajo desapareció entre las nubes. Jacob nunca había estado fuera del mundo en años, no desde que la guerra le robó todo. Ahora se dirigía a la capital real con un niño que una vez no tuvo nombre y un título que podía sacudir imperios. Dentro de la nave, Mia presionó su cara contra la ventana, mirando las estrellas pasar. Ahora parecía tranquila, incluso feliz. Jacob se sentó a su lado y le preguntó en voz baja, «¿Estás segura de que estás bien?» Ella asintió. «Mientras estés aquí no tengo miedo». Esa sola frase tenía más peso que cualquier trono. A Jacob ya no le importaba a dónde iban. Él simplemente sabía que iría con ella cuando llegaron a la estación de la capital. Todo cambió. Pasillos limpios, suelos pulidos, pancartas con símbolos. Antiguos. Los guardias se alinearon en silencio mientras Mia dio un paso adelante, todavía sosteniendo la mano de Jacob. 1000 cámaras transmitieron su regreso a través de los sistemas.
Pero cuando las cámaras se acercaron, no solo capturaron a un niño real. Capturaron a una pequeña niña sosteniendo la mano de un humano sucio en un brazo desgastado, sonriendo. Las puertas de la sala del consejo se abrieron de par en par. Seres antiguos vestidos con túnicas y armaduras de varias capas estaban sentados en asientos altos. Hablaron con voces profundas, haciendo preguntas sobre los poderes de Mía, su supervivencia y las acciones de Jacob. Pero cada vez que miraban a Mía, ella miraba a Jacob. Y cada respuesta que ella dio comenzó con mi papá. El consejo le pidió a Jacob que diera un paso al frente. Lo hizo, manteniéndose erguido a pesar de estar exhausto, magullado y sin estar seguro de si pertenecía allí. No eres de su especie. Un consejero dijo, no tiene sangre real ni rango, y aún así la reclamas como tu hija. Jacob no parpadeó. No la reclamo, dijo. Ella me eligió. Ella me llamaba papá cuando no tenía nada. Y elegí no dejarla atrás. No necesito un título para amarla. Siguió un largo silencio. La reina dio un paso adelante. A su lado, colocando su mano sobre su hombro, y siendo testigo de su amor, dijo, con voz firme. He visto generales huir del peligro. Corrió hacia allí para buscar a mi hija. El consejo no dijo nada más. Y así, por ley antigua y por voluntad de la reina, se tomó una decisión. Mía fue declarada heredera del linaje Urana, pero su protectora. A papá se le iba a conceder un título nunca antes dado a un ser humano. El padre guardián, un papel ligado no a la sangre, sino al vínculo, al corazón. No se colocó una corona en la cabeza de Jacob, pero sí se le dio algo más grande. Un hogar, una familia y un lugar al lado de Mía para siempre. Más tarde, en el jardín real, Mía se sentó en un banco suave bajo hojas doradas. Ella se apoyó en Jacob, con sus pequeños dedos todavía entrelazados con los de él. «¿Papá?», preguntó suavemente. «Sí. ¿Aún puedo dibujar contigo y comer raciones a veces?». Jacob se rió entre dientes. «Tendrás 100 cocineros y aún así querrás raciones. Saben mejor cuando los como contigo». Ella sonrió. Él la miró y susurró, «Siempre estaré contigo, Mía, no importa lo lejos que vayamos o los títulos que nos den. Eres mi hija para siempre». Y mientras las estrellas observaban desde arriba, la galaxia aprendió algo que había olvidado. Ese amor, el verdadero amor, no necesita sangre, ni especies, ni trono. Solo un humano y una niñita que lo llamó.